Todo empieza en el área de compostaje. Esta área es donde acopiamos los áridos. Son semillas ya en desuso, como dice ahí, compostaje, donde las semillas repicadas, arbustos, hojarasca, llegan a un proceso de descomposición, la cual eso entra como abono, ¿no? Tierra negra, y lo cual en algunos momentos hacemos una mezcla con arcilla, ¿no? Para poder encontrar la textura perfecta para que los plantines puedan desarrollarse. La cascarilla o la chala de arroz o cascarilla de arroz, en la zona ahí se produce bastante arroz, entonces nosotros la carbonizamos. La chala de arroz, el carbón es una buena fuente de carbono y un buen antifúngico natural, ¿no? Puede ver aquí. Entonces eso en proporciones ya determinadas hacemos la mezcla para preparar un sustrato. Dependiendo, por ejemplo, si vamos a producir plantas de cacao, hacemos el sustrato con más nutrientes. Si vamos a hacer plantines forestales, reducimos un poco los nutrientes porque si lo hacemos bien enriquecido, la planta rápido se desarrolla. Y al campo normalmente llevamos hasta los 30, hasta los 50 centímetros. Por ejemplo, para café lo hacemos bien enriquecido. Bastante nutrientes, bastante compost, porque el café necesita harto desarrollo y el café en bolsita tarda en crecer. Tenemos lo que es el sustrato preparado, ¿no? Preparamos en gran cantidad, son 16 cubos más o menos de tierra preparada. Entonces preparamos y hasta que se acabe, ¿no? Y así lo tapamos, ¿no? Para que no se vuelva a compactar. Este sustrato ya tiene chala de arroz, chala carbonizada y compost mezclado ya, un porcentaje de arcilla, y esto exclusivamente es para la producción de cacao, como le dije, con mayor presencia de nutrientes y más enriquecido. El cacao, al ser una planta frutal, requiere bastante nutrientes. Este es el tema del cacao, ¿no? Es base cerrada, con los agujeros. El proceso para plantines forestales sin base es un poco complicado, ¿no? Lo que se hace es se compacta porque no tiene una base. Se compacta la base, ¿no?